¿Por qué el Barça de Hansi Flick todavía marca más goles cuando su máximo goleador no está jugando? Parece una incongruencia, pero hoy veremos en la lupa por qué no es así. Vamos con el análisis del Valencia 0, Barça 5. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenía ganas de hacer la lupa porque últimamente el Barça nos está acostumbrando a grandes partidos, a grandes goleadas. El equipo de Hansi Flick, y ayer en Valencia, ante el equipo de Carlos Corberán, el Barça se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey con un 0-5 espectacular. Espectacular lo que logró el conjunto de Hansi Flick, y lo volvió a hacer sin Robert Lewandowski. Y ojo, porque sin el delantero polaco, el Barça le ha metido 5 goles al Valencia, 5 goles al Betis con Dani Olmo de falso 9, 5 goles al Mallorca en Liga con Ferran Torres también, y el otro día ante el Valencia 6 goles hasta que entró Lewandowski con Ferran Torres también de delantero centro. Es decir, 4 partidos con un mínimo de 5 goles para el Barça, y no es casualidad. Hoy veremos en el análisis por qué el Barça ataca mejor, y hablaremos del partidazo de Pedri, de la mejoría de Frenkie de Jong y de lo que está aportando de Jong al ataque posicional del Barça, del nivel de Fermín, de este Eric Cubarsí, sobre todo Eric García, que está a un gran nivel. En definitiva, de cómo el Barça sigue aplastando a sus rivales cuando tiene el día y no necesita de una exhibición de Lamine Yamal, de los goles de Lewandowski, de un gran partido de Rafinha para brillar. El Barça ahora mismo brilla porque tiene en el banquillo a Hansi Flick, que es un auténtico genio. Empezamos con el análisis y, como siempre os digo, si os gusta el contenido, no olvidéis en dar me gusta al vídeo, en comentar por aquí abajo lo que os apetezca y en compartirlo con vuestros amigos o en vuestras redes, que me ayudáis muchísimo. Vamos allá. Como siempre, empezamos con el mapa de pases de Hadel Stats Bomb para poder ver un poco, pues, qué es lo que nos encontramos en ese partido. Un Barça que tuvo más del 70% de posesión, completó más de 800 pases, que es una auténtica barbaridad, un equipo que dominó de cabo a rabo el partido en Mestalla, y lo hizo, fijaos, en ese mapa del costado izquierdo tenemos la primera mitad, que nos llama la atención. Primero, que ese Pedri tuvo un peso importantísimo, un impacto enorme en todo el juego. Participó quizás un pelín menos que Frenkie de Jong, pero las participaciones de Pedri fueron realmente decisivas. Nos llama la atención la posición de los laterales. Tanto Valde como Koundé bastante bajos. No vimos, de hecho, a Valde llegar prácticamente ninguna vez a línea de fondo. Todo fue mucho juego interior, mucha capacidad del Barça para ser profundo desde dentro, y eso luego lo veremos el por qué y cómo lo encontró. Y mirad, sobre todo esto me interesa mucho la posición tanto de Fermín como de Rafinha, los dos haciendo una especie de flecha, una especie de rombo invertido, con Ferran Torres en la punta de esta flecha, de esta lanza. Un Ferran que, si os acordáis, cuando hablamos de Lewandowski muchas veces lo vemos participar prácticamente como un centrocampista más. Lewandowski va al apoyo constantemente, pero luego no te llega, no te rellena esos espacios. En cambio, Ferran Torres, mirad dónde participó siendo el jugador más adelantado, es decir, el futbolista que más encontraron en profundidad. Ya en la segunda mitad, mirad el mapa que tenemos aquí, cómo Fermín pasó a jugar mucho más en banda izquierda. El rol de Frenkie de Jong cada vez asumiendo más responsabilidad, más acostado en ese perfil diestro, con un Koundé, un Lamine que fue creciendo a lo largo de los 90 minutos y un Dani Olmo que terminó entrando. Es decir, el Barça tuvo un dominio muy importante del partido y fue un equipo muy estrecho. La distancia entre el central, entre Eric, y el delantero, que es Ferran, en este caso es de apenas 15-20 metros. El Barça jugó muy juntito y esta fue la clave para que el Valencia apenas tuviese ninguna opción a lo largo de los 90 minutos. El plan del Valencia pasaba por tener una defensa bastante reactiva, un 5-4-1 o un 4-5-1 dependiendo de la altura de Max Aarons, del carrilero, en ese costado derecho, y sobre todo un bloque muy compacto. Buscaba tener un bloque en el que hubiese poca distancia para tratar de ahogar la posesión del Barça, pero fijaos cómo nace el 1-0 en esta jugada. El 1-0 es muy interesante porque todo parte de esta relación entre Cubarsí, entre De Jong, entre Valde. Fijaos, aquí el Valencia se estira para presionar, el jugador de banda, en este caso Fran Pérez, salta sobre Cubarsí, y aquí De Jong es el jugador que se reconoce, diríamos, como libre. A mí me encanta esto en Frenkie porque yo creo que la gran virtud del neerlandés es que es un futbolista que nunca se siente presionado, que tiene mucha facilidad para poder sujetar la presión del rival. Aquí Cubarsí va a filtrar un pase fantástico para Frenkie de Jong y el jugador liberado es Valde. O sea, Valde es el futbolista que está solo, es el jugador que por lo tanto tiene esa capacidad para reconocerse como jugador libre. Recibe dentro, juega de primeras para Alejandro Valde y aquí la presión del Valencia ya ha quedado deshabilitada. Ya no puedes presionar cuando tu jugador de banda salta con el central, el lateral queda totalmente liberado. Y una vez recibe Valde,
Ferran Torres hace algo que Lewandowski sencillamente no te puede hacer. No te lo puede hacer porque no siente el fútbol de esta forma, o por lo menos ya no en esos estadios tan avanzados de su carrera. Es un jugador que en este tipo de acciones normalmente lo que va a hacer es acercarse en banda izquierda para poder tocar y vaciar esa zona para que sea Fermín, por ejemplo, el que realice el movimiento. En cambio, Ferran ve la opción del desmarque, está detectando que el Valencia tiene espacio entre los dos centrales, que Alejandro Balde está totalmente liberado y decide en el minuto 2 de partido hacer un movimiento que ya va a abrir la lata. Hay que decir que el pase de Balde es muy difícil, lo da desde esta posición, tienes el rango de visión bastante tapado porque tienes a 2 líneas por delante, Ferran está tirando un desmarque bastante lejos de ti, el pase es maravilloso, de tal forma que Ferran no tiene que controlar y con la pierna diestra pues bate ahí a Dimitrievski para el 0-1. Es un golazo porque ya nos estaba enseñando cuál sería la diferencia, la principal diferencia en ese partido, que sería precisamente la profundidad. El Barça iba a atacar esa línea de 5 que requiere de mucha activación, que requiere de mucha compenetración entre los jugadores para que sea realmente eficiente, con Rafinha, con Ferran, con Fermín y con jugadores como Eric, como Cubarsí, como Pedri por detrás, grandes pasadores, jugadores que tienen mucho ritmo con el balón en los pies, evidentemente Lamine Yamal también, iba a dificultar enormemente que esa línea de 5 realmente llegase a ser sólida en algún momento. De hecho, vamos a ver el 0-2 en esta acción, el segundo gol de Ferran Torres, porque es interesante ver un poco cómo nace todo. Fijaos, cuando Ferran Torres baja un pelín, mirad la posición tanto de Fermín como de Rafinha. Aquí tenéis la punta de la flecha, ¿no? Veis a Ferran por detrás y los dos otros jugadores muy cerrados, preparados para atacar los costados de los centrales exteriores, tanto de Yarek como de Mosquera. El objetivo no era otro que permitir que el Barça fuese un equipo muy profundo sin perder la sensación de estar muy juntitos. Y eso es difícil, combinar la profundidad central con el hecho de ser un equipo que tenga muchos pases dentro, que tenga mucha capacidad para repetir envíos y para mantener distancias cortas, y eso lo logró sobre todo con el posicionamiento de esos dos jugadores que son vitales para lo que quiere Hansi Flick, para poder tener en definitiva ese fútbol vertical. Volvemos al mismo punto pero de forma diferente. Si Fran Pérez, el jugador de banda, ahí lo tenemos, lo acabo de marcar, salta, el Valencia siempre tenía inferioridad, porque defendía con un 5-4-1 que quedaba muchas veces en una especie de 5-3-2 y saltaba el de banda. Y claro, ¿qué hacía Pedri? Pedri bajaba constantemente. El Barça entendió que Pedri tenía la superioridad, que Pedri podía recibir de cara, porque aquí el rival duda. El Valencia no sabe cómo defender esa situación, el Barça lo ejecuta todo muy rápido y una vez Pedri ha recibido aquí, ya todo es absolutamente inevitable. Porque fijaos en este doble movimiento de Rafinha y de Ferran. Una vez Pedri recibe, Ferran, ¿qué es lo que hace? Desmarcarse a la espalda de Mosquera, arrastrando a Diacabí al central del medio hacia afuera, y Rafinha hace lo propio a la espalda de Diacabí para arrastrar a Yarek. Es decir, los dos delanteros se desmarcan en posiciones opuestas, lo que distancia enormemente la defensa del Valencia. Y aquí Pedri se viste de Lamine Yamal, con el exterior mete un pase fabuloso al alcance de pocos jugadores en el mundo para que Rafinha controle totalmente solo. Aquí Rafinha lo hace muy bien porque la opción más fácil era jugar con Fermín de cara para el disparo del futbolista andaluz, pero juega con Lamine Yamal y está a punto de marcar un auténtico golazo y lo caza Ferran. Pero todo, repito, nace de esa voluntad del Barça, desde la pizarra, desde el minuto 0, de ser profundo, decirle: vas a situarme una línea de 5, vas a buscar defenderme bajo, vas a buscar negarme espacios dentro, tranquilos que van a aparecer a base de repetir esfuerzos, a base de picar piedra, a base de moverme. Voy a permitir que los Pedri, que los De Jong tengan espacio dentro y que poco a poco el partido se incline hacia una única dirección. De hecho, algo que buscaba el Barça durante gran parte de la primera mitad es ese saturar zonas interiores. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo se ha marcado a Pedri y a Ferran, la altura que tienen. Y mirad dónde está Rafinha, mirad dónde está Fermín. El Barça tiene a prácticamente 5 jugadores, porque tenemos aquí también en derecha a Jules Koundé. Fijaos a Koundé dónde está. Todos por delante de la línea de balón. Y el balón está ya cerquita de 3/4. Claro, es que el Barça tiene a muchos futbolistas interiores, a muchos jugadores preparados para asociarse, y es mucho más fácil que el Barça pueda encontrar algo positivo cuando tienes distancias tan cortas entre los distintos receptores potenciales y estás preparado además para defender la pérdida. Porque una vez De Jong filtra para Pedri, fijaos aquí como Pedri recibe totalmente solo, se puede girar, puede tirar una pared con Rafinha, puede buscar a Lamine, pueden pasar muchas cosas, incluso Balde está pudiendo activar todo ese espacio que se está generando, porque el Valencia está defendiendo muy estrechito,
Y esto es maravilloso. Esto es puro Barça de Hansi Flick. Si os acordáis de partidos del Bayern de Flick, buscaba esto constantemente, los extremos muy cerrados, mucho volumen de juego interior, muchas paredes, y realmente ayer yo creo que vimos ese Barça más arrollador pareciéndose más al Bayern, ¿no? De juego interior, de mucha combinación, de mucha velocidad en sus circulaciones. Ayer Frenkie de Jong estuvo muy bien, lo hemos comentado anteriormente, completó 103 de los 105 pases que intentó, solo falló 2 pases. Fue el jugador que más pases dio en el último tercio, con 31. Para que nos hagamos una idea, es el más del doble de pases que los que dio Pedri. Fue el jugador del equipo que más progresiones al último tercio realizó, con 29 en total, una barbaridad esta cifra. Y en definitiva vimos a un Frenkie de Jong muy cómodo. Y es algo interesante porque, si os acordáis, cuando De Jong regresó de la lesión, vimos que Hansi Flick lo empezaba a utilizar más como media punta, más en ese rol de llegador. Acordaos del partido en el campo del Mallorca, por ejemplo, donde él entra en el tramo final para jugar más cerquita en esa posición, el partido en el campo del Celta. Ese tipo de encuentros en el campo del Betis, también en ese tramo del Barça en el que el Barça no estaba bien, donde De Jong entraba precisamente en una posición desnaturalizado, en la que él estaba desnaturalizado. Y eso era porque Flick veía en él en un jugador no fiable para jugar en su posición, porque perdía duelos, porque llegaba tarde, le faltaba ritmo. Y fijaos ayer la diferencia de pasar de ser un jugador que participaba poco, que estaba más para rellenar espacios, a ser un futbolista de más de 100 pases, un jugador constantemente moviéndose, con peso, entendiendo el juego. Y os voy a enseñar por qué a mí me encanta De Jong en este rol y qué creo que le suma al Barça, que es muy interesante y complica mucho la forma de defender de los rivales hacia el FC Barcelona. Cuando tú te enfrentas al Barça, ya te esperas ese intercambio de posiciones, pero claro, fijaos en esta acción, por ejemplo, cómo veis a De Jong subiendo su altura con mucha naturalidad, Lamine Yamal bajando a recibir prácticamente en la zona de Jules Koundé, con Koundé siendo el extremo, Pedri apareciendo como mediocentro, Fermín fijando en esa zona, por lo que aquí empiezas a dificultar. Claro, fijaos lo que está haciendo Yarek en esta acción. Yarek señala con el dedo a Fermín, porque, claro, si salto, a lo mejor De Jong te rompe a la espalda y Lamine va a recibir. Si Lamine recibe, sabes que te la puede pasar donde quiera, donde quiera. Entonces el Barça aquí ya empieza a tener ese chup-chup, ¿no? Ese caldo de cultivo en el que es muy difícil imaginar qué es lo que puede pasar. Recibe Pedri y fijaos como ya tanto De Jong como Fermín se referencian como jugadores a poder recibir a la espalda de la línea de presión del Valencia. Y de hecho lo que hace De Jong es recibir prácticamente como media punta y dejar de cara para Fermín, que aparece a la espalda de la presión del Valencia. Me gusta De Jong precisamente porque es un futbolista que, a diferencia de Casado, que tiene una movilidad más reducida, Casado es un jugador que compensa muy bien al resto, pero que se suele mover en zonas más cercanas a la medular, porque él no siente el fútbol de esta forma, porque tiene menos recursos técnicos, porque tiene menos, yo creo, menos recorrido. En cambio, De Jong es un jugador que perfectamente, pudiendo iniciar como el mediocentro, diríamos, del equipo, puede terminar en otras zonas con mucha naturalidad. De hecho, yo creo que eso es parte de la esencia del magnetismo que tiene De Jong respecto al juego, que es un futbolista que puede hacer muchas cosas, y en este Barça se lo están permitiendo. Le están dando licencias que, ojo, encajan con el colectivo. No es que De Jong haga lo que quiera, como a veces ha sucedido, sino que De Jong interpreta muy bien a sus compañeros, y fijaos cómo le da el espacio a Pedri para que aparezca, sube su altura y toca de primeras para Fermín, dándole esa pared magnífica. Y aquí Fermín, fantástico, cómo se gira, cómo pisa el balón. El partido del andaluz, sobre todo la primera mitad, lo comenté ayer en las notas, me pareció escandalosa. Y cómo la jugada sigue avanzando, y fijaos, lo mismo que os comentaba antes, mirad las distancias, qué cortitas. Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha, los tres como una escalera, ¿no? Como si fuesen cada uno un peldaño respecto al otro, para poder ir progresando, para poder ir, dejar pasar el balón, tocar de espuela, conquistar la espalda del jugador que me puede saltar. El Barça lo hacía con mucha naturalidad, pero repito, mirad dónde está De Jong, el teórico mediocentro del partido. Y el teórico mediocentro en un ataque posicional se sitúa como un mediapunta y no pasa absolutamente nada. Nadie se lleva las manos a la cabeza diciendo ¿por qué De Jong? Mira cómo se mueve. No, es que el Barça de Flick incentiva que De Jong haga estas cosas. Y esto es muy importante porque estás respetando la naturaleza del jugador, y creo que el gran mérito de Flick, por encima de cualquier otro que haya tenido en el primer equipo del Barça, es entender, es respetar y es fomentar la naturaleza de cada futbolista. Y evidentemente fijaos cómo termina la jugada, con el Barça habiendo ya desordenado al Valencia, con Rafinha atacando a la profundidad, con Lamine llegando, con De Jong llegando, muchos jugadores, mucho volumen ofensivo, y un Valencia que, claro, si encima de las dudas
de estar pensando más en Liga, le sumas que el Barça estaba como un rodillo, pues te queda imágenes como esta. Ojo con Fermín, porque yo en verano defendía que el Barça, cuando iba a fichar a Dani Olmo, bueno, era un fichaje que a mí me parecía que tenía ciertos asteriscos, ciertos interrogantes, sobre todo si Fermín era capaz de mantener el nivel que había mostrado en los Juegos Olímpicos y en el tramo final de 2024 con el Barça. Claro, es que estamos ante un Fermín que en este 2025 ha recuperado el hilo que dejó, diríamos, en verano. Está a un nivel de determinación, de fluidez, de sensibilidad altísimo. Y ahora para mí es un jugador difícil de sentar. Difícil de sentar por todo lo que le da al Barça. Es que le está dando esa agresividad que no tiene ningún otro centrocampista. Ese gol que probablemente tampoco tenga ningún otro centrocampista. En presión es un jugador que te roba balones. De hecho, ayer un dato. El futbolista que más balones recuperó en campo contrario, en el último tercio, de hecho, del Valencia, fue Fermín. Fermín fue el jugador que más balones recuperó en ese sentido, que más contrapresiones realizó, es decir, la presión inmediata a una pérdida. Es un futbolista muy útil en ese sentido. Y os voy a enseñar cómo el Barça lo está aprovechando, porque lo vimos también el día del Valencia en Liga, lo volvimos a ver ayer en Mestalla, y es algo que vamos a ir viendo muchísimas veces. Claro, el plan del Valencia pasaba por una especie de 5-4-1, pero también un 4-5-1. Fijaos aquí como el Valencia tiene 1, 2, 3, 4, 5 jugadores en el centro del campo. Cuando el carrilero saltaba para poder apretar, era un sistema mixto. De hecho, esto es muy de Corberán, que trabaja mucho, o quiere trabajar mucho esos sistemas defensivos, que vayan tomando distintas direcciones. No le está saliendo bien contra el Barça, evidentemente. Es un equipo que tiene mucho trabajo por hacer. Y claro, aquí lo que va apareciendo son los espacios para Pedri. Y fijaos lo que va a pasar en esta acción. Se aprecia perfectamente la defensa del Valencia, ese bloque bajo. Y claro, en el costado alejado el Barça tiene a 3 jugadores. Koundé, Fermín muy abierto y Lamine Yamal. Claro, el Barça sabe que el Valencia es un equipo que, si quiere defender juntito, va a tener que priorizar ciertas zonas. Cuando tú estás basculando mucho, el otro costado evidentemente no vas a poder llegar, pero para ello tienes que apretar mucho al poseedor de la pelota. No lo va a hacer, Pedri recibe, se puede poner de cara el bueno de Pedri, y fijaos aquí. Claro, aquí es una forma de defender muy difícil, porque la defensa del Valencia no está bien escalonada, no tienes la capacidad de tirar el fuera de juego de la forma en la que la está tirando el FC Barcelona, y Fermín detecta esto como ningún jugador. Es un futbolista tremendamente inteligente, con una capacidad que tiene, lo vimos el día del Valencia, repito, con ese golazo que marcó, el desmarque que realiza, el pase de Cubarsí en ese caso, pero es una jugada muy parecida, cambiando a Cubarsí por Pedri. De nuevo Fermín inicia en ese costado más alejado, siendo o sintiéndose importante desde ahí, desde la lejanía, porque sabe que si ese desmarque no lo va a recibir, el Barça tiene aquí al mejor jugador del equipo, que es Lamine Yamal. Y si Lamine te recibe con espacios, el rival ya se puede dar por muerto. Por lo tanto, es una situación en la que él sabe que el Barça va a ganar. Si recibe él, se queda en mano a mano. Si recibe Lamine, pues recibe Lamine, que con eso ya está todo dicho. El pase de Pedri es una auténtica maravilla. La línea defensiva del Valencia es terrible, muy mal defendido. Fijaos la posición de Diacabí, fijaos también Yarek, que no sigue el desmarque. Jesús Vázquez tampoco lo hace. El pase de Pedri es fantástico, porque va justamente en la dirección en la que tiene que ir, con la tensión necesaria. Y luego Fermín es un golazo, porque es muy difícil. El balón viene botando, regateas al portero, no te pones nervioso, no te equivocas, tomas la decisión correcta, y esto es muy difícil, y es que Fermín, repito, una vez se ha quitado esa ansiedad de encima que llevaba por el hecho de no marcar, de quizás no sentirse tan importante como pensaba, estamos viendo al mejor Fermín, y el mejor Fermín es mucho Fermín. El valor de Fermín es altísimo, sobre todo a la hora de poder acelerar las jugadas. El Barça ayer tuvo en gran medida tanto ritmo en la circulación, porque cuando comparten terreno de juego dos jugadores como Eric y como Cubarsí, que hablan el mismo idioma, que a nivel pasador son probablemente dos de los mejores centrales del mundo, pues el Barça no necesita demasiado de sus laterales en esa fase del juego. De hecho, vimos muy poquito tanto a Koundé como a Balde a la hora de poder progresar. Todo es mucho más de juego interior, y los interiores pueden recibir en zonas más favoritas. Fijaos aquí a Fermín, os lo he marcado aquí en derecha, cómo él aprovechaba que normalmente el jugador que lo tenía que seguir era Yarek, que era el central, porque él iniciaba muy arriba, y al iniciar tan arriba, al final, lo que permites o lo que facilitas son dudas, porque el central es extraño que te vaya a seguir tan lejos, y más viendo que el Barça te estaba destrozando la espalda. Y fijaos aquí, Fermín recibe solo, y en vez de girarse, que es lo que quizás antes Fermín hubiese hecho, ese control ya vertical para acelerar, fijaos cómo controla hacia atrás para permitir
que el defensor quede eliminado. Mirad cómo Fermín, media vuelta y se ha quedado solo. Esto para mí es madurez, es ir entendiendo, es ir leyendo situaciones del juego diferentes. Quizás, repito, antes Fermín se hubiese acelerado, hubiese chocado y hubiese perdido la pelota. Ahora Fermín, control orientado hacia atrás, calma, para que el Valencia quede superado y tú ya puedas jugar en todo ese sector con Balde, con Pedri, que están literalmente solos. De hecho, fijaos el Barça, cómo gracias a Frenkie de Jong, a Fermín, Koundé, Lamine, el Barça tiene mucha capacidad para juntarse en pocos metros. Claro, repito, tienes a Fermín, que es un futbolista que en espacio reducido se entiende muy bien y tiene ese dinamismo. Mira dónde puedes permitir situarte dónde sitúas a Jules Koundé, fijando al lateral rival por dentro, Lamine abierto, y mirad De Jong. De Jong se lateraliza sin problema. Él puede moverse hacia afuera sin ningún tipo de dificultad. Y esto es muy importante, repito, vuelvo a insistir en ello, para la forma que el Barça tiene de jugar. De tal forma que el Barça encuentra espacios. Fijaos como ya tienes a muchos jugadores cercanos. Lamine tiene a Koundé, Koundé tiene a De Jong tiene a Fermín, por lo que siempre tienes al compañero siguiente cercano. Lo que está facilitando, por lo tanto, una circulación rápida, una circulación que desajuste al rival. Y fijaos cómo Fermín, de nuevo, vuelve a aparecer entre líneas, vuelve a aparecer cerquita a Frenkie de Jong para facilitar, por lo tanto, que el Barça mantenga la posesión en campo contrario a un buen ritmo. El partido me encantó precisamente gracias a cosas como esta, como ese reconocerse como el siguiente jugador en intervenir. Fijaos dónde está Rafinha. Rafinha aparece como, podríamos decir, el mediapunta del equipo, y esto es algo que cuando Rafinha comparte titularidad o espacio, diríamos, con Fermín, sucede muchas más veces de lo que normalmente vemos. Muchas más veces. Porque sabe que Fermín tiene la capacidad de compensar aquello que él vaya haciendo. Es decir, si Rafinha aparece en zonas centrales, sabe que Fermín lo va a poder compensar de alguna forma, y esto es muy importante para el Barça. De Jong, mirad lo que está haciendo antes de recibir. Levanta la cabeza, gira la cabeza, se perfila para ver cuál es el jugador. Estás formando una escalera, tienes al tercer hombre muy bien elegido y el Barça, por lo tanto, ya ha encontrado la superioridad incluso antes de darse. De nuevo tenéis a Yarek, mirad lo que está haciendo Yarek, señalando al jugador que está liberado. Es que constantemente había un jugador liberado. El Barça iba mucho más rápido que el Valencia en todos los sentidos. La jugada avanza y fijaos cómo De Jong de primeras filtra el pase para Rafinha. Ya se ha encontrado ese pase que le hace daño al Valencia porque le ha rajado por dentro entre los dos mediocentros, entre Pepelu y Guillamón, y ahí el Valencia ya tiene que defender corriendo hacia atrás. Ya ha perdido la batalla. El hecho de contar con Eric y con Cubarsí más Fermín en ese cuadrado le permitía al Barça, fijaos dónde está Eric García, adelantarlo muchísimo sin la necesidad de que un mediocentro tuviese más peso de lo debido. Y no es que De Jong no pesase en el partido, repito, De Jong fue el jugador del Barça que más pases dio. Más de 100 pases, es una barbaridad, es un dato muy alto. Normalmente cuando te enfrentas a equipos que están tan encerrados como el Valencia ayer, el jugador que da más pases es el central, uno de los dos centrales. En este caso podría haber sido Eric, pero fue Frenkie de Jong. Sobre todo porque Eric ya ganaba mucha altura y ya permitía que el Barça se instalase en campo contrario y a partir de ahí jugase. Y el Barça, gracias a esa altura a la que podía jugar, mirad dónde situaba de nuevo a Koundé. Mirad dónde está Koundé. Koundé ya inicia la jugada, ya está empezando esa secuencia fijando a Vázquez, al lateral del Valencia, como un delantero más. Lo que permite que cuando reciba Fermín el Barça tenga ya el 2 contra 1 muy claro en esa banda derecha. Y una vez se da, fijaos el espacio que tiene Koundé, una vez Fermín se ha girado y ha obligado a Koundé a entrar hacia adentro, y cómo el Barça tiene también a dos jugadores, Ferran y Rafinha, para buscar ese pase diagonal. Hay una pared fantástica entre Rafinha y Ferran. Rafinha juega para Ferran. Ferran, que estuvo muy fino en los apoyos, se la devuelve de primeras a la espalda de Mosquera. Y aquí Rafinha goza de una gran ocasión de gol, un disparo que Mosquera hace una buena acción defensiva, pero una jugada increíble. Increíble, o sea, de chapó, de quitarse el sombrero de cómo han hecho esa pared, cómo han encontrado a Fermín entre líneas, cómo Koundé ha encontrado luego la pared entre Ferran y Rafinha. Fantástica la jugada de un Barça, repito, que ayer fue más flick que nunca. Yo lo siento, pero ya sabéis que aquí en este canal, más allá de los números, más allá de hablar de los fríos datos, nos gusta hablar de fútbol. Y es evidente, nadie lo va a negar, que Lewandowski está teniendo una gran temporada. Sus números hablan por sí solos, es el máximo goleador del equipo que más goles ha marcado en España. Está marcando muchos goles, está siendo muy importante para el FC Barcelona. Negar esto es absurdo quitarle la parte del pastel que le corresponde, pero ahí es donde viene la otra parte de la frase.
es evidente para mí que el Barça juega a otro ritmo, a otra velocidad cuando no está Lewandowski. Y esto es que no es una crítica, no es que es hater, es que es una realidad, es analizar lo que está pasando. No solo que el Barça en esos 4 partidos que he citado al principio, Mallorca, Betis y los 2 ante el Valencia, haya marcado un mínimo de 5 goles, es a la velocidad a la que ha jugado. Y ahí Ferran está teniendo mucha parte de la culpa. Sin ser un gran delantero, está permitiendo que el Barça juegue mucho mejor. Imaginaros ahora vosotros esto mismo con un delantero top mundial. Bueno, mejor no lo pensemos para no hacernos películas, pero os voy a enseñar el por qué el Barça con Ferran mejora, qué movimientos hace que Lewandowski no puede hacer. Una vez recibe Koundé y el Valencia se ha estirado para presionar, aquí el Barça ya tiene doble amenaza arriba. Fijaos la posición, me voy a minimizar un poco más, de Rafinha y de Ferran. Los dos están emparejados con los 2 centrales. Esto es algo que estamos viendo constantemente cuando juega Ferran. Que una vez el balón va fuera, Lewandowski aquí baja. Y él, en vez de bajar, sube. Es una forma de sentir el fútbol totalmente distinta, ni mejor ni peor. Depende de la jugada, depende de cómo lo hagas. Pero yo creo honestamente que para este Barça, que tiene tantos pasadores buenos, que tiene tanto movimiento, tanto dinamismo, es imprescindible que el punta sepa aprovechar esos espacios. Y fijaos aquí Ferran cómo lo rompe, cómo lo ataca, con qué agresividad. El pase de Koundé es bueno, pero mirad cómo Ferran se desmarca entre central del medio, entre Diakabí y Yarek, entre los 2 centrales, para sacarlos precisamente de posición. Y mirad lo que ha logrado arrastrar al central de dentro, Diakabí, hacia afuera, generar ese espacio enorme entre los 2 centrales exteriores y por lo tanto aquí Lamine Yamal llega de cara, Rafinha ataca el punto de penalti, solo con un desmarque de tu punta. Solo con ese desmarque de tu punta ya has logrado, diríamos, todas esas ventajas. Y esto es un movimiento que sencillamente Lewandowski no puede hacer. No es que sea mejor o peor, es que no puede hacerlo Lewandowski con 36 años. No lo va a hacer. Ya en la primera jugada del partido, estos son los 40 segundos de partido. Esta jugada que estáis viendo es 40 segundos de partido. Lamine Yamal recibe con espacio y fijaos Ferran lo que hace. Ferran, una vez recibe Lamine, es que es obligatorio que hagas esto. O sea, no puedes no desmarcarte cuando uno de los mejores pasadores, sino el mejor pasador del mundo tiene el balón. Da igual donde esté Lamine, da igual si está o no bien perfilado, tú desmárcate, que a lo mejor te llega. O sea, esto es como cuando tiene el balón Nikola Jokic. Tú corta hacia el aro, que a lo mejor no te la pasan, pero como te la pasen, más te vale haber cortado. Y de hecho, Ferran lo hace y fijaos cómo está a punto de llegar. Sale bien Dimitrievski, pero tú, antes del primer minuto de partido, ya has obligado a su portero a salir, a estar concentrado, ya has obligado a la línea defensiva a correr hacia atrás, ya has tensionado todo el sistema defensivo del Valencia con un desmarque. Porque el Valencia aquí te dice, ojo, ojo estos tíos, que yo quiero defender juntito, quiero defender hacia adelante, pero me van a correr hacia atrás. Tienes a Lamine, tienes a Pedri, a Cubarsí, a Eric. Me pueden filtrar en cualquier momento y tienen a 2-3 tíos arriba que me van a correr todos. Esto ya desordena. Y al cabo de un minuto llegaría, como os he enseñado antes, el 0-1. De hecho, en la jugada del 0-4 volvemos a encontrar el mismo punto. Pedri ahora en el bando derecho. O sea, es decir, Pedri, que normalmente es el interior izquierdo, en el otro costado de forma natural. No pasa nada. El Barça se mueve. Y fijaos cómo el que se está desmarcando en este caso es Rafinha. Claro, ayer lo decía, Rafinha ayer no hizo un partido memorable, ni mucho menos, pero se va con 2 asistencias. Claro, es que el nivel de Rafinha es este, chicos. O sea, es un jugador que a lo mejor pasa como de medio de puntillas, no le recuerdas ninguna gran jugada, pero, hostia, 2 asistencias. Increíble. La capacidad que tiene para desmarcarse, el pase de Pedri es fantástico, es maravilloso. Y Rafinha ahí arrastrado también a los centrales, deja para Ferran de cara. Y ahí Ferran termina marcando un golazo. Pero es un gol muy fácil para el Barça, porque le estás explicando al rival y al resto de equipos de, vale, puedo jugarte con Lewandowski, puedo jugarte con Olmo, que sabes lo que te va a dar, pero es que también puedo jugarte con Ferran, y si lo acompaño además con Fermín, con Rafinha, tengo a 3 tíos que no van a parar, digamos hablando vulgarmente, de tocar las pelotas a todo el mundo, que van a estar constantemente merodeando por esa zona, y van a lograr generar muchas situaciones de ventaja para el equipo, sin querer. Algo que también permite el hecho de contar con esa delantera que os hablaba, es los intercambios naturales. Esto ya está pasando muchas veces cuando coinciden Rafinha y Fermín. Fijaos dónde aparece Rafinha y dónde aparece Fermín en esta jugada. ¿Por qué? Lo que decía antes, Rafinha sabe que él puede venirse a esa posición porque Fermín lo va a compensar.
Esto lo puede hacer yo creo que también Olmo, sí, aunque Olmo no tiene ese desmarque, pero Gavi, por ejemplo, no lo puede hacer. Gavi es otro jugador diferente en esa posición. Cada pareja de baile te da cosas distintas y creo que el gran mérito de Hansi Flick es saber interpretarlas. Flick sabe lo que le da Fermín con Rafinha, lo que le da Rafinha con Olmo, lo que le da Lamine con Gavi. Cada pareja tiene sus propios códigos. Y no puedes pedirle, no, es que mira lo que hace Fermín, ¿por qué Gavi no lo hace? No, porque cada jugador es distinto y hay que respetar esa naturaleza. Pero cuando comparten terreno estos dos jugadores, fijaos aquí como Rafinha, fija, el Valencia sabe que además Rafinha puede desmarcarse y Fermín, de nuevo, lado débil, balón en derecha, él ahora en izquierda, como en la jugada del gol de Fermín. Fermín además es un jugador que interpreta muy bien a Lamine Yamal. A ver, vamos a decir que es fácil entender a Lamine, es como entender a Messi, entender a Neymar, a esos grandísimos jugadores, es fácil entenderlos porque te lo ponen fácil, pero no es tan fácil estar a la altura a nivel técnico o a nivel de interpretación al mismo segundo que el compañero. Es decir, yo puedo entender a Lamine, pero quizás no en el momento exacto, porque Lamine va más rápido, pero fijaos aquí como cuando Lamine recibe y atrae al lateral, Fermín ya está rompiendo ese espacio. Esto para mí es una jugada que Fermín tiene que interiorizar, porque tiene los recursos físicos para repetir esfuerzos constantemente y técnicos para poder meter buenos centros, llegar en esas situaciones. La pelota le vuelve a llegar a Lamine, es decir, Lamine para Fermín y pared para que Lamine entre en ventaja dentro del área. Solo con un 2-2 sencillo, entre estos dos jugadores el Barça ya ha logrado desarbolar toda la defensa del Valencia y permitir que Lamine Yamal entre en ventaja dentro del área. Antes hablábamos de Frenkie de Jong, de su buen partido, acompañado de Fermín. Además, el Barça constantemente tuvo ventajas. Fijaos ya en la segunda mitad, De Jong jugó muy bien al primer toque también. Mirad aquí cómo él va a recibir, pero de nuevo la clave, distancias cortas entre los jugadores del mismo sector. Mirad, entre Koundé, Lamine, Fermín, De Jong, pocos metros. El Valencia tiene a 3, el Barça tiene a 4. Superioridad tanto numérica como posicional, como socioafectiva, porque se entienden muy bien. Las 3 superioridades las tiene el Barça. Cuando recibe De Jong ya, ¡pac! De primeras, fijaos ya cómo da el pase entre los dos jugadores para que Fermín, que está perfectamente colocado, reciba y se gire. Claro, es que aquí es muy difícil de defender esto, porque Fermín está en una posición muy sensible para el Valencia. Y fijaos cómo aquí Fermín arranca y el Barça vuelve otra vez a tener una ventaja gracias a De Jong y a Fermín. De hecho, si miramos el gol de Lamine Yamal, el 0-5, que probablemente sea el peor gol de Lamine de la temporada, y ayer realmente hubiese podido marcar 2 golazos, pero marcó este. Pero fijaos cómo nace todo. Todo nace de un pase de Eric. Hablábamos antes, ¿os acordáis, no? De la calidad de Eric, de Cubarsí, de lo que te permitían en el segundo tiempo Eric Íñigo, que también no está nada mal esta pareja. El pase de Eric es fantástico y vuelve a encontrar ahora a Ferran. Ahora es Ferran Torres el jugador que aparece en esa posición, que es la de Fermín. Fermín está en la posición de Rafinha y Rafinha está en la posición de Ferran. Es decir, intercambio de piezas de forma natural, intercambio rotatorio, todos han girado, todos se han movido como el juego de la silla. Y el Barça lo que va logrando con esto es que el jugador esté activado, porque no te aburres, no te desconectas cuando vas pudiendo tocar distintas zonas, y 2, que el Valencia ya al final se sobresature. Una vez recibe Ferran Torres, el Barça ya tiene a 1, 2, 3, 4 jugadores ante los 4 del Valencia. 4 para 4. Ya has ganado la ventaja definitiva. Aquí Rafinha vuelve a aparecer como 9, por eso ayer, en el vídeo que realicé de preguntas y respuestas, antes de ayer, perdón, alguien me preguntaba, ojo con Rafinha de 9. Bueno, no lo estamos viendo de inicio, pero realmente estamos viendo muchas veces a Rafinha acabar como delantero. Muchas veces. Y finalmente, el disparo de Lamine, un disparo flojo, un mal disparo que termina siendo, pues, el 0-5. De hecho, es que mirad lo que nos encontrábamos en la segunda mitad. Fijaos cuántos jugadores por delante del pasador. Rafinha, Ferran, Pedri, Fermín y Lamine, todos ahí saturando la defensa del Valencia, fijándola, provocando que cualquier pase hacia adentro dejase en mano a mano al Barça ante Dimitrievski prácticamente, porque si tú aquí logras filtrar a Ferran, pones de cara al Barça y esto acaba en ocasión o en gol. Esto es así. Y el Barça lo fue buscando una y otra vez. De hecho, volvemos al mismo punto. Fijaos en Eric García en esta acción, cómo el Valencia aquí se estira para presionar. ¿Quién aparece aquí? Fermín. Impresionante Fermín, que si tiene que ir al espacio va al espacio, si tiene que venir viene, hace lo que necesita la jugada. Eric filtra un balón perfecto, rompe 2 líneas para que reciba Fermín. Y claro, aquí Fermín lo que hace es, cuando le salta Yare, cuando le salta el central, cuando ve que por lo tanto el Valencia se ha descompensado, juega rápido. Lo detecta rápido, juega para Ferran, y el Barça aquí ya ha logrado de nuevo desordenar a todo el Valencia.
Y a partir de ese desorden generas este caos. Lamine lo aprovecha con una jugada fantástica, made in Lamine Yamal, que termina con este disparo al palo. Hubiese podido ser un auténtico golazo, muy parecido al que terminó marcando. Todo empieza con un pase filtrado de Eric, un jugador que recibe en zonas interiores, se gira y acelera, y encuentras a Lamine en ventaja. Ya para cerrar, solo quería centrarme ya de forma final en el partido de Eric García, porque creo que lo merece. Jugó un gran partido el futbolista de Martorell. Me encanta, porque ya sabéis que soy fan de Eric, que creo que se ha sido muy injusto con él a lo largo del tiempo, y ayer para mí firmó uno de sus mejores partidos desde que es futbolista del Barça. Vamos a ver el porqué en 2-3 detallitos que me llamaron la atención. Lo primero que se tiene que decir es que defensivamente estuvo impecable. Al corte, llegando en situaciones en campo abierto, defendiendo bien la profundidad, anticipando, etc. Fijaos aquí, balón al espacio para Sadik, y cómo Eric protege muy bien la espalda de Cubarsí, cómo empieza a seguir ese desmarque, cómo va a llegar prácticamente recorriéndose todo el campo, todo el ancho del campo, para poder frenar ese ataque. Es decir, él inicia en el perfil diestro, pero lo termina en el zurdo, haciendo esa cobertura, señal de concentración y de que está muy bien físicamente. Desde el pase volvió a marcar diferencias. Acabamos de ver, de hecho, 2 jugadas que terminan en ocasión clara de gol o en gol, que empiezan con Eric. Pero fijaos aquí este pase que le va a dar a Fermín. Fermín lo tenemos aquí, y mirad el pase de Eric, porque es interesante, porque le da un pase que permite que Fermín, sin controlar, ya esté girado. Es decir, la tensión con la que tiene que ir este pase para que Fermín ya esté pudiendo correr de cara sin haber tenido que tocar la pelota es fantástico. Y el Barça vuelve a generar una situación de ventaja. Y en una de las pocas situaciones del partido en las que el Barça tuvo que correr hacia atrás de forma desordenada, que el Valencia parecía que podía hacer daño, quien termina yéndose al suelo para cortar el ataque es Eric, una vez más concentradísimo. Volvió a ser un partidazo del Barça, volvimos a disfrutar mucho del juego del Fútbol Club Barcelona, de todos los jugadores de campo. El Barça está muy bien y espero que os haya gustado esta lupa, porque creo honestamente que ha sido muy interesante lo que hemos analizado aquí. Así que dejadme por aquí abajo vuestro me gusta, compartid el vídeo, comentad todo, ya lo sabéis, para dar apoyo a esta sección, que sigamos hacia adelante, que cada vez seamos más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.